de aislamientos de Fusarium oxysporum que son capaces de afectar las rosáceas, es decir, todo lo que conocemos como bananos, plátanos, bananos de cocción. ¿Por qué es importante la raza 4 tropical? Es importante porque muchas de las variedades que son resistentes a la raza 1 y a la raza 2 sucumben ante la raza 4 tropical, o sea, son susceptibles a la raza 4 tropical. Esto incluye los bananos tipo Cavendish, que son los que usamos para exportación. Recordemos que en los años 50 los Cavendish se introdujeron para sustituir las variedades tipo Gros Michel, que son susceptibles a la raza 1. Los bananos Cavendish han sido muy resistentes a la raza 1 durante muchos años en que se han estado produciendo en las fincas comerciales de Costa Rica y diferentes partes del mundo. No obstante, esta nueva variante del patógeno que apareció en Asia es capaz de romper la resistencia de los Cavendish y representa por lo tanto una seria amenaza para la producción y la economía de los países donde los bananos Cavendish son sumamente importantes. Fusarium oxysporum forma especial QS es un patógeno de suelo, ya lo mencioné, que puede sobrevivir ahí hasta por 30 años. ¿Y por qué logra sobrevivir todo ese tiempo en el suelo? Porque produce unas estructuras de resistencia que se conocen como clamidósporas. Estas estructuras son capaces de resistir por mucho tiempo en el suelo, aún en ausencia de cultivo. Fusarium oxysporum cubense, FOC, como se le conoce, se reproduce por macro y microconidios. Los macro y microconidios son muy importantes estructuras de infección dentro de la planta y también de dispersión del patógeno. El marchitamiento por Fusarium tiene dos patologías. La patología principal es la que da el nombre a la enfermedad, marchitamiento. Precisamente el patógeno entra de suelo, entra por las raíces e invade vascularmente toda la planta. Entonces bloquea los ácidos vasculares y empieza la planta a manifestar ciertas patologías características de esto. Básicamente, al obstruir los ácidos vasculares se afecta la translocación de agua y nutrimentos hacia la parte aérea y entonces las hojas comienzan a perder turgencia, se ponen cloróticas, se doblan y posteriormente se necrosan. Las hojas más viejas, las hojas bajeras de la planta son las primeras en manifestar los síntomas y por último las hojas más jóvenes. La planta va doblando sus hojas y forma alrededor de ella una especie de falda. Se ven las hojas dobladas, cloróticas y luego la planta posteriormente muere. La mayoría de las plantas mueren antes o al momento de florecer ellas. O sea, muy difícilmente una planta afectada por Fusarium oxysporum cubense va a llegar a producir un racimo. De ahí la importancia de esta enfermedad. Y como se mueve vascularmente, todos los higos o retoños que vengan de esa planta van a estar también afectados. Hay otra patología que también es importante que reconozcamos, que la conocemos como distorsión de crecimiento o muerte progresiva. Muchas plantas no manifiestan de repente el marchitamiento, sino que comienzan a manifestar síntomas de distorsión en su crecimiento. Por ejemplo, abultamiento del pseudotallo, rajaduras en el pseudotallo, deformaciones de las hojas más jóvenes, que se pueden confundir con otro tipo de síntomas o otro tipo de enfermedades. En este caso son síntomas también de Fusarium. Y la diferencia es que la planta pasa viva por un mayor tiempo, que pueden ser hasta varios meses, 3 a 4 meses, y es también un periodo infeccioso, es decir, el hongo está dentro de ella, se está reproduciendo y es capaz de diseminarse fácilmente. Además es más difícil de detectar plantas con esas patologías, requiere mayor conocimiento, mayor experiencia. Pero es importante que sepamos que estas dos patologías existen y que se pueden presentar. Y también pueden variar con las condiciones climáticas imperantes en ese momento y con las variedades de banano que estén siendo afectadas en ese caso, ¿verdad? Bueno, además de que la planta manifiesta síntomas externos, por supuesto también manifiesta ciertos síntomas internos que son importantes de diferenciar, porque el reconocimiento de esos síntomas es clave a la hora de diferenciarlo con otras enfermedades que causan patologías similares. Internamente, cuando uno corta una planta de banano afectada por Fusarium oxysporum cubense, va a encontrar los ácidos vasculares decolorados, se tornan de un color café claro a café rojizo, inclusive casi negro. En esos ácidos vasculares está el patógeno y están las estructuras del patógeno sobreviviendo. Son muy características y es importante también reconocerlas
porque el complemento para el diagnóstico es también un análisis de los síntomas internos, y cuando se hace el diagnóstico en laboratorio, ya sea por aislamiento o técnicas moleculares, se toma del tejido interno de la planta para poder aislar correctamente el patógeno. Entonces, reconocer los síntomas internos también permite que se tomen las muestras de la manera correcta para el diagnóstico posterior en laboratorio, que es algo clave en el proceso, ¿verdad?, de identificación de una enfermedad o de determinación si está presente un patógeno o no de este tipo. Esta habilidad que tiene este patógeno de sobrevivir por tanto tiempo en el suelo es lo que la hace una amenaza muy seria para la producción de musáceas alrededor del mundo. Los suelos que se contaminan con este patógeno, todavía no tenemos una forma de limpiar el suelo de este patógeno. Se puede reducir la cantidad de inóculo que hay en el mismo a través de ciertas prácticas culturales, pero todavía una forma de limpiarlo por completo no existe. ¿Qué significa esto? Que una vez que un suelo se contamina, como lo mencioné antes, muy difícilmente podemos volver a plantar variedades que sean susceptibles al patógeno. El hongo se disemina de muy diversas formas. La principal forma de diseminación es por semilla convencional, semilla sexual. Es la forma en la cual se ha dispersado por muchas diferentes regiones. Muchas veces los agricultores toman semilla de una planta enferma sin saber que está contaminada y la siembran en otro lugar, o inclusive la pueden vender a otros agricultores, y de esa manera se va dispersando el patógeno de una manera muy eficiente. Pero también hay otras formas en las cuales se puede dispersar muy eficientemente. Por ejemplo, suelo contaminado. El suelo contaminado puede ser arrastrado en el calzado de personas que visitan plantaciones afectadas. Igual en maquinaria que entre a las plantaciones y que luego se mueva a otras fincas. O cualquier tipo de herramienta que pueda arrastrar suelo, aunque sean cantidades pequeñas, porque no se requieren grandes cantidades de suelo para que este patógeno pueda dispersarse. Además de eso, el agua, los macro y microconidios se pueden dispersar muy eficientemente a través del agua, ya sea agua de lluvia, salpiques, correntía superficial o inclusive cuerpos de agua como ríos y riachuelos. Si material contaminado o suelo contaminado va a ríos y riachuelos, lo va a dispersar a grandes distancias, y donde encuentre un hospedero susceptible, ahí se va a establecer y muy posiblemente va a empezar una nueva epidemia. También los animales pueden causar dispersión de este patógeno, incluyendo insectos como el picudo negro, que es una plaga del banano que afecta el corvo. Ya se ha demostrado en estudios particulares que estos insectos pueden acarrear estructuras reproductivas, conidios en su exoesqueleto, y así ayudar a su dispersión dentro de la plantación. También animales domésticos que pueden ingresar a las plantaciones, hablemos en este caso de cerdos, ovejas, cabras, gallinas, cualquier tipo de animal que pueda arrastrar suelo o partículas de material vegetal en sus cuerpos, perfectamente puede diseminar la enfermedad. Las malezas también forman parte de la ecología de esta enfermedad. Ellas funcionan como hospederos alternos. En ausencia de cultivo, el hongo se puede hospedar ahí y ayudar a su supervivencia por largo tiempo. Y hay malezas que son mejores hospederas que otras. Todo eso es importante reconocerlo dentro de una campaña de manejo y prevención. Indudablemente también las herramientas, las prácticas culturales pueden ser formas muy eficientes de transmisión de enfermedades como estas. Machetes, palas, cualquier tipo de herramienta que se use para cortar el tejido o para trabajar en el suelo de las plantaciones puede perfectamente diseminar la enfermedad de una manera eficiente. Por eso las prácticas culturales de este tipo deben ser consideradas dentro de las campañas de bioseguridad. Hay formas en las cuales podemos prevenir la diseminación de este patógeno a través de medidas preventivas. En las fincas de productores de banano, productores de plátano, dátil, de diferentes musáceas, hemos hecho toda una campaña de capacitación para prevención. Les hemos explicado a los agricultores, técnicos y profesionales ligados al sector productivo de musáceas